Y los venusinos son bajitos y de color marfil, los venusinos. Y me han dicho que los jupiterianos son de color verde. Yo nunca he visto uno de esos, porque están muy lejos. Hay que volar mucho para llegar a Júpiter. Los venusinos. Tampoco conozco los mercuriales o mercurianos. Les cuento que en este sistema solar donde nosotros vivimos hay muchísima, pero muchísima gente, porque cada planeta tiene su humanidad. Me dijo un comunista, ¿cómo sabe usted que hay gente en otros planetas? Le dije, por deducción lógica, porque si nuestro planeta es una pelota que gira alrededor del Sol y tiene gente, los otros también son pelotas que giran alrededor del Sol, porque no han de tener gente, ¿no? Además, ¿qué significaría la existencia de un planeta sin gente? ¿Para qué? ¿Para gastar energía solar? Tiene que tener gente. Entonces hay una escala de tiempo cronológico entre la distancia de los planetas con el Sol. Entonces Mercurio, que es el más cerquita, da la vuelta al Sol en 3 meses. Así es que un mercuriano, para ser adulto, ¿cuántas vueltas tendrá que dar alrededor del Sol? ¿Verdad? Para ser adulto. Los venusinos dan en 6 meses la vuelta al Sol. De modo que para llegar adulto también tienen que dar sus buenas vueltas. Y después la Tierra. ¿Cuántas vueltas damos alrededor del Sol para llegar a ser adultos? 18 años en la era moderna, porque antes era 21, ahora es 18. A los 18 años las guaguas terráqueas comienzan a dárselas de machos y de hembras y se van por ahí a fumar marihuana. Los terráqueos tuvieron un problema gravísimo en la tercera humanidad, porque esta es la quinta. En la tercera los terráqueos tuvieron un problema de rebeldía sin causa. Entonces perdieron todo. Ya no volvieron a hablar con los dioses, ya comenzaron a inventarse sus propias religiones y se atrasó todo. En relación con los otros planetas, la Tierra debe tener como 1 millón de años de atraso. Los terrícolas ni siquiera pueden ir a visitar a nuestros hermanos del sistema solar. El sistema solar nuestro es pequeño, porque nuestro Sol es de 5ª categoría. ¿Cómo serán los soles de primera categoría, primera magnitud? Gigantescos, soles gigantescos, y no son unos cuatritos, son 18 millones de soles, y alrededor de cada sol giran siempre 12 planetas. Así es que en nuestro sistema hay 3 planetas perdidos en el espacio, que no los han podido ubicar los astrónomos.
De modo que eso de los soles con sus 12 planetas está muy relacionado con Jesucristo y sus 12 apóstoles. Era simbólicamente el número que tienen los soles a su alrededor, número de planetas. Y entre Júpiter y Marte había un planeta fantasma. Y entonces los dioses lo hicieron pedazos. ¿Y cómo se llama ahora? El cinturón de asteroides está entre Júpiter y Marte. Cosa extraordinaria. Entonces, si nosotros, los terrícolas, no hubiésemos pasado por la desgracia esa de la caída paradisíaca, a estas alturas seríamos, según palabras de Jesucristo, seríamos maestros a causa del tiempo. Estaríamos muy adelantados en el campo espiritual. Pero nos gustó violar la ley, porque cuando Dios creó a Eva, la sacó de la costilla de Adán. ¿Saben qué significa eso, no? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se arriesga a decir qué significa el que Eva fue sacada de la costilla de Adán? Paso a la siguiente raza. Eran hermafroditas, hermafroditas del anterior, y producto de la división de sexos establecida entre hombre y mujer. Sí, estás casi en lo cierto, pero te falta un punto. Es que los hermafroditas de la primera y la segunda raza humana tenían los dos polos de la creación en sí mismos. Por eso se le llamaba hermafroditas. Entonces llegó el tiempo en que había que establecer un nuevo orden. Entonces fue cuando los dioses santos durmieron a esa raza, un profundo sueño. Y cuando despertaron tenían nada menos que a Eva a su lado. Qué fenómeno, ¿no? Que te duermas solito y cuando despiertes está alguien a tu lado. Entonces Dios les dijo: creced y multiplicaos. Todo lindo, todo muy bien. Pasaron las dos primeras estaciones, la edad de oro y la edad de plata. En la edad de bronce surgió la rebeldía sin causa. Y había un personaje universal que se llamaba Yahvé. Y Yahvé comenzó a meterles ideas extrañas a las mujeres especialmente. Y les dijo más o menos: lo que pasa es que Dios, la divinidad, no quiere que ustedes disfruten de lo que ellos disfrutan. Los dioses no quieren que los humanos disfruten de lo que ellos disfrutan. ¿Y qué es de lo que ellos disfrutan? Relación sexual con orgasmo. Así clarito. Entonces, los varones se oponían tenazmente, porque presentían que en el fondo de esa idea había algo maligno y falso. Porque imagínense los dioses
fornicarios. Entonces, poco a poco, fueron convenciendo a las mujeres. Esa fue la humanidad llamada Lemur. La humanidad Lemur, la tercera raza humana. Entonces, como siempre, las mujeres mandan, aunque los machistas no quieran aceptarlo, las mujeres son las que mandan. ¿Qué dicen machistas? ¿Es cierto o no es cierto? Hasta que el hombre no se convierte en un dios, no puede tener potestad sobre el sexo femenino. Cuando se convierta en un dios, entonces la mujer le obedecerá por jerarquía. Así tenemos que en la mitología griega, la que mandaba en el Olimpo era su esposa del Júpiter. De modo que es necesario entender que la caída paradisíaca y todo el atraso del planeta Tierra se debe a la cuestión sexual. Y no hay otra. No hay ninguna ciencia, ni ninguna religión, ni ninguna filosofía que pueda hacer que la humanidad del planeta Tierra avance. Aquel judío ruso que escribió la teoría del capital, llamado Carlos Marx, dijo que las religiones eran el opio de la humanidad. ¿Creen ustedes que eso es cierto o es falso? Totalmente cierto. ¿Qué más? Depende, ¿no? ¿Qué se entiende por religión? Es decir, de la institución o de la ideología. Pero también creo que Marx hablaba sobre el espíritu del pueblo, ¿no? O sea, algo superior que, o sea, en realidad que se pueda asemejar a una especie de religión. Las religiones. Las religiones crean en la humanidad una especie de sueño muy pesado. Por ejemplo, la mayoría de las personas no hacen nada por cambiar su vida interna, porque creen que así como están muy bien, y que una vez que muere el cuerpo físico se van al cielo. Sea borracho, prostituta, ladrón, drogadicto, se murió al cielo. Eso es un sueño, una hipnosis, una especie de droga que no permite que los seres humanos busquen su autotransformación y que se conformen con su vida de máquinas. Esa es la gran realidad del asunto. De modo que al fin Adán aceptó la cuestión esa de comer la manzana. Eso sexualmente quiere decir fornicar. Expulsar del organismo el esperma sagrado. Un asiento para la dama. Expulsar del organismo el esperma sagrado. Y eso se fue generalizando. Y fue yendo esa idea de generación en generación. Y así se perdió la relación con la divinidad. Entonces, los dioses dijeron a Adán:
ahora conocerán la muerte. Después de eso, los dioses sentenciaron que los humanos se volverían mortales. O sea que antes de eso no éramos mortales. Todos teníamos un ser y lo sabíamos. Y trabajábamos para el crecimiento de ese ser. Después de eso, todo se fue al diablo. Y hemos quedado como estamos, matándonos, odiándonos, corrompiéndonos cada vez más. Se puede decir que estamos evolucionando, ¿no? Totalmente. Estamos en un proceso involutivo, casi irreversible. De modo que en los tiempos de Jesucristo dijo que de 1000 que le buscaban, uno lo encontraba. Esa proporción continuará. Ahora debe ser como de 1 millón que buscan la salvación, uno la encuentra. Porque ha venido involucionando la humanidad en todos los aspectos. Involucionando. Ha caído la humanidad en la espiral de la involución. Y eso termina siempre en un proceso que se llama la muerte segunda. ¿Qué es lo que pasa en la muerte segunda? Todos los elementos psicológicos de tipo maligno se desintegran, pero no de un día para otro. Dura más o menos 1000 años. El ser humano pudriéndose en las zonas sumergidas del planeta. Eso que le llaman el infierno. El infierno quiere decir lugar inferior, infernus, en latín. De modo que hay en esas zonas que tiene diferentes círculos según el maestro Alighieri, diferentes regiones, ahí se van desintegrando eso que se llaman los egos humanos. Ahí se va destruyendo la lujuria, la codicia, la pereza, la ira. Y eso dura más o menos 1000 años cronológicos. Después de eso se libera la esencia inmortal y tiene que tomar un nuevo camino evolutivo desde el reino mineral sumergido hasta el reino vegetal, hasta el reino animal, hasta volver al estado humano. Eso puede acontecer 3000 veces. Adelante, señora. Pasados los 3000 años, los 3000 ciclos, mejor diciendo, si es que el alma no logra liberarse, entonces el espíritu universal de vida recoge su esencia y ahí termina. Después de 3000 ciclos. Así es el orden que existe para todos los seres humanos. ¿Qué decía? ¿Y la reencarnación?
El ser humano tiene derecho a morir y nacer más o menos 108 veces. Después de eso entra al infierno, inevitablemente. Entra al basurero del planeta. Hay muchas teorías y filosofías que hablan de una evolución, pero piensan en una evolución mecánica, no en una evolución consciente, porque la evolución consciente requiere de muchos esfuerzos para transformar toda la estructura. La estructura tiene 5 partes básicas: mente, emoción, movimiento, instinto y sexo. Esas 5 partes deben estar bajo el control y dominio de la parte más elevada, que se llama la conciencia. Si la conciencia no toma el control de estas funciones, entonces no puede haber una evolución consciente, un desarrollo, un crecimiento, porque todo se queda ahí en la mecanicidad de todos los días. Nace, crece, se reproduce, sufre como bestia, fornica hasta aniquilar su capital energético. Después se muere el cuerpo. Y el que vive ahí, ¿dónde se va? ¿Dónde se van los que viven en los cuerpos que mueren? Se van a los suburbios de la eternidad. Así como en las ciudades hay suburbios, así en la eternidad también hay suburbios, donde viven los miserables. Después todo eso se junta de nuevo. Quiero decir, la esencia y el ego se juntan y vuelven a entrar en otro cuerpo. 108 veces. ¿Por qué 108 veces? Porque 108, si lo sumamos entre sí, nos da el número 9. ¿Cuánto es el tiempo que duramos en el vientre de la mamá? 9 meses. Así son 9 etapas que vivimos dentro del gran vientre de la naturaleza, de la madre natura. 9 etapas. Concluidas esas etapas, la naturaleza nos va a parir. Nos pare como dioses o nos pare como bestias. Pero nos pare. Así como el niño no puede estar más allá de los 9 meses en el vientre de su madre, tampoco los seres humanos pueden vivir más allá de sus 9 ciclos dentro del vientre de la madre natura. Entonces la naturaleza nos pare, como demonios o como dioses. Depende de lo que cada uno haya hecho por sí mismo. De modo que es necesario reflexionar cuál es el verdadero significado de la existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde hemos venido? ¿Hacia dónde vamos? Esas son cuestiones que el ser humano debería conocerlas muy bien. Deberíamos saber de dónde hemos venido y para dónde vamos. Eso es básico y fundamental para existir. De lo contrario, la vida no es más que un sombrío pasaje de una etapa a otra, de un trance a otro.
De modo que esta enseñanza gnóstica propone la autorrealización íntima mediante el cumplimiento de las normas del esoterismo crístico. Los 10 mandamientos de la ley de Moisés contienen el conocimiento para autotransformarnos. San Moisés fue uno de los grandes maestros que se ha aventurado a venir por acá, por estas regiones alejadas del planeta Tierra, para darnos una enseñanza. Cuando le preguntaron a Jesucristo si Él venía a abrogar la ley de los profetas, dijo que no, sino a cumplirla. Dijo, yo no vengo a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplirla. De modo que los 10 mandamientos son un código, pero no es un código para santos, es un código para delincuentes, porque todos nosotros hemos violado las leyes divinas y nos hemos convertido en delincuentes. Así es que es necesario comenzar un trabajo personal sobre sí mismos, cambiando, constantemente cambiando. Hay que cambiar todos los hábitos. Y no me estoy refiriendo a los hábitos corporales, sino a los hábitos mentales, emocionales, motrices, instintivos y sexuales. Transformando estas funciones, nos convertimos en seres diferentes, en seres superiores, en seres autoconscientes e individualizados. Eso es lo que propone esta enseñanza. Y esto no es una enseñanza de ahora. Esta enseñanza viene desde los tiempos de Moisés, el santo Moisés. De modo que es necesario comprender que no estamos aquí para divertirnos, que la vida no es una aventura, sino que es un proceso en el cual necesitamos irnos a la eternidad, a las regiones superiores del espacio. Irnos cuando lleguemos al final de nuestro ciclo de 108 vidas, tiempo suficiente para alcanzar eso que se llama la perfección. Sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ese es el verdadero significado de la existencia. Transformarnos. Porque así como estamos, no valemos nada. La gente orgullosamente cree que su vida es la última pepa, pero en realidad, mientras no estemos muertos en sí mismos, mientras no hayamos aniquilado por completo eso que se llama el ego pluralizado, no valemos nada. No somos nada. Ahora estamos alegres, felices,
y al siguiente momento estamos tristes llorando. No tenemos nada permanente. Toda nuestra vida va cambiando según sean las circunstancias. De eso tenemos que liberarnos. Y el comienzo de todo es hacernos conscientes de sí mismos. Hacernos conscientes. Adquirir lo que se llama la conciencia de sí, mediante la técnica de autoobservarnos, de autorrecordarnos constantemente. Cuando nos autorrecordamos, estamos despiertos. Cuando no nos autorrecordamos, estamos dormidos. Y en verdad que eso de dormir resulta muy delicioso, porque soñar no cuesta nada. De modo que necesitamos liberarnos del sueño. Necesitamos despertar, especialmente con la cuestión esa de la sexualidad. Hay que abandonar por completo la fascinación por el goce sexual inconsciente, llamado fornicación. Tenemos que hacer un arduo trabajo para volvernos autoconscientes y para individualizarnos. Así es que en esta noche quiero recordarles la necesidad que tenemos de no olvidarnos de sí mismos. Estemos donde estemos. Recordarnos constantemente, observarnos constantemente. En el espejo mágico del diario vivir se refleja nuestro nivel de ser. Si estamos alertas, como el vigía en época de guerra, entonces nos vemos tal y como somos. Dejamos de estar creyendo que somos algo o alguien. Si desean que dialoguemos, con mucho gusto. Les dejo la palabra. Maestro, en varias partes de su locución se ha referido a los dioses. No es que Dios es único. Imagínense ustedes una sola entidad manejando el espacio infinito, donde hay millones y millones y millones de humanos, de planetas, de soles. ¿Cómo sería eso? Es fácil de decir eso. Pero nosotros, los que hemos investigado a fondo la cuestión esa de la divinidad, del ejército de los dioses, sabemos que no hay ningún solo Dios verdadero. Hay muchos dioses. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, virtudes, tronos. Es un ejército grandísimo de divinidades que gobiernan el espacio infinito, el rayo de la creación. Nosotros no podríamos pensar que en un país gobierna todo un solo hombre. ¿Verdad que no? ¿Qué tiene que tener? Una cantidad enorme de gentes constituyen eso que llamamos gobierno. Así que una cantidad infinita de seres divinos
gobierna el espacio infinito. De modo que esa idea del monoteísmo es una idea absurda. Todas las grandes culturas solares que han existido en el planeta Tierra han pregonado el politeísmo. Así es que no existe monoteísmo posible. Señora. Sin embargo, usted se ha referido muchas veces a San Moisés, a Santo Moisés. Moisés es el que pregona el monoteísmo en la Biblia. Moisés tenía una relación directa con una divinidad llamada Jehová, pero él no dijo que era el único Dios. No dice eso en la Biblia. La Biblia ha sido corregida por mal. Pero lo que nosotros necesitamos entender es que hay diferentes divinidades que pueden auxiliarnos. En cada planeta hay lo que se llama el conductor. Por eso los planetas tienen nombres de las divinidades antiguas. Marte, Júpiter, Saturno, etcétera. De modo que en cada planeta hay una jerarquía divina que gobierna. En nuestro planeta existe Melquisedec, rey del fuego, es el que gobierna la vida del planeta Tierra. Así en todos los planetas hay un jefe espiritual para conducir en el espacio infinito la vida de las criaturas y de los mundos. Así es que eso de que hay un solo Dios verdadero, eso me parece que lo inventó algún papa. Maestro, bueno, yo creo que lo importante en realidad no es pensar en eso, ¿no? O discutir sobre si hay un Dios o varios. A mí me gustaría investigar. Usted se refiere a investigaciones que hizo sobre la divinidad. A mí me gustaría hacer estas investigaciones, saber cómo las hizo y bueno, investigar. Bueno, primero que todo hay que despertar la conciencia. Cuando estamos despiertos podemos entrar en lo que se llama la universidad del alma. Y allí nos muestran en forma gráfica cómo es el orden universal. De modo que es necesario despertar, abandonar los sueños, las fantasías. Si un hombre quiere tener una mujer como esposa, no debe ponerse a soñar con ella. Debe ir y hablarle y decirle si quiere ser su esposa. Eso es práctico. De modo que nunca debemos estar soñando con el sexo opuesto. Debemos ir a la relación directa con el sexo opuesto. Porque así experimentamos, adquirimos la sabiduría que se manifiesta en la relación de los sexos. ¿Verdad? Dígame, señor. El maestro, ¿existe algún significado o es algo simbólico cuando se dice que
la divinidad ha creado a la mujer de una costilla del hombre. Sí, es lo que dije hace rato. Hubo la separación de los polos femeninos y masculinos que estaban dentro de un solo cuerpo. Entonces el polo masculino y el polo femenino fueron separados en cuerpos diferentes. Eso quiere decir lo que me has preguntado. El polo femenino y el polo masculino de la creación quedaron separados en cuerpos diferentes. Y ahí terminó el ciclo de los hermafroditas, de la raza hiperbórea y la raza polar del norte. Entonces surgió Adán y Eva. Cosa extraordinaria, maravillosa. Entonces, para que continuaran actuando los polos de la creación, había que unirse sexualmente, la mujer con el hombre y el hombre con la mujer. En ese momento volvían a ser una sola entidad, una sola carne, como dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Has entendido? Sí. Maestro, una preguntita. Si han habido tantos dioses, ¿por qué no eligieron, por qué decimos Dios, y por qué no eligieron a un solo Dios? Nosotros decimos que hay un solo Dios, uno por uno, uno al final es un solo Dios. No sé si de Dios ha emanado Jesucristo. ¿Por qué no han elegido a ese Dios? O no, porque nosotros sabemos que es un solo Dios. Bueno, eso es una creación de la imaginación humana. Eso es pura imaginación. Jesucristo nunca habló ni de ningún solo Dios. Siempre habló de su Padre. ¿Cómo? Siempre habló de su Padre, como un. Sí, todos tenemos un Padre que está en secreto. Muchos creen que Jesucristo es hijo de Jehová, pero eso no es cierto. Todos los maestros tienen su propio Padre que está en secreto. Y todos los hombres tienen un padre y una madre, de la cual han surgido como almas humanas. Así es que cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Si todos decimos Padre nuestro, es que cada uno tiene el suyo. Cada uno tenemos nuestro Padre, al cual debemos encomendarnos en todo y para todo. No hay una contradicción, maestro. Porque tenemos Padre nuestro. O sea, un solo Padre para todos. No, Señor. Padre nuestro, es decir, el nuestro, el personal. Cuando nos referimos al Padre que nos ha engendrado corporalmente, no podemos pensar que sea un solo hombre el que engendró a todo el mundo. ¿Verdad que no? Cada uno tiene su padre y su madre, así en el cielo como en la tierra. Muchas gracias por escucharme.